Muy buenos días. Mi nombre es Luis Lemus Ábalos, soy ingeniero mecánico y actual estudiante de maestría. Y el día de hoy les presentaré el trabajo realizado, el cual lleva como nombre análisis de dos quemadores utilizados en un horno de recalentamiento típico de planchones mediante simulación matemática, asesorado por el doctor José Ángel Ramos Banderas y el doctor Constantin Alberto Hernández Bocanegra. Comenzando por la introducción, de su lado derecho pueden ver un ejemplo de un horno de recalentamiento y la descarga del planchón, el cual debe ser recalentado hasta una temperatura de entre 1250 y 1330 grados Celsius. Debe alcanzar una buena maleabilidad, disolver, de ser posible, nitruros o carburos. Se debe obtener una cascarilla que sea fácil de eliminar para un mejor acabado superficial y calidad del planchón. El planchón debe de salir con una temperatura uniforme, es decir, tener un mínimo de gradientes de temperatura y tener un mínimo de defectos de superficie, como las skid marks, las cuales son marcas oscuras muy visibles en el planchón que se generan por el contacto con vigas enfriadas por agua. En la mayoría de estudios de este horno no se considera la geometría real de algunos quemadores. Y creemos que esto puede afectar el perfil de temperatura, la longitud de las flamas y a su vez el aporte térmico al planchón. En la imagen izquierda se puede observar la geometría sencilla de un quemador de mezcla por difusión y del lado derecho se muestra una foto de la geometría de otro tipo de quemador de mezcla por difusión con una geometría más compleja. Determinar experimentalmente en planta el efecto de las diversas variables que intervienen no es posible por las condiciones de temperatura y el costo que esto implica en el proceso, por lo que la fluidodinámica computacional es clave para estos estudios. Los hornos de recalentamiento utilizan la combustión para calentar los planchones. Del lado izquierdo se muestra la reacción de combustión del metano de manera balanceada. Si esta reacción no se lleva a cabo de manera completa, los componentes reactivos pueden presentarse al interior del horno en exceso, provocando una generación de óxidos en el acero. Aunado a esto, la temperatura a la cual los gases se encuentran al interior del horno influye para que exista aún más generación de óxidos. Esto se puede ver ilustrado en la gráfica del lado derecho, la cual muestra la influencia de la temperatura de los gases al interior del horno con la generación del óxido en el acero. Y la formación de óxido entonces dependerá principalmente de la atmósfera en su interior. Esto ligado estrechamente a la relación aire-gas con la que se opera el horno, la temperatura máxima en el interior y la velocidad del flujo que impacta sobre los planchones. El objetivo de este estudio es analizar el desempeño de dos quemadores comúnmente usados en los hornos de recalentamiento convencionales y realizar una comparativa empleando chorros de combustión proporcionados por quemadores de flama plana y flama larga, para conocer su influencia sobre la evolución térmica y fluidodinámica de los gases dentro de la cámara de combustión, así como la factibilidad en la generación de escamas sobre la superficie del planchón. A continuación se describe la metodología que se siguió a lo largo del proyecto para los casos que se resumen en esta tabla. Para el primero se simuló la combustión individual de un solo quemador de flama plana, para el calentamiento de un planchón convencional en una cámara de combustión cuyas dimensiones toman en cuenta una distancia entre quemador y planchón convencional. Se usaron como condiciones fronteras entrada de flujo másico de aire y de metano, así como la salida de presión convencional. Y paredes sin deslizamiento, y al igual que una condición de acoplamiento con el entorno. Para el segundo caso se usaron exactamente las mismas condiciones, con excepción de la geometría, para la cual un quemador de flama larga convencional se acopló a la misma cámara de combustión y condiciones fronteras ya descritas en el caso 1. Entonces, para los casos ya descritos, primeramente se elaboraron las geometrías. En esta figura se muestran las geometrías con un acercamiento. Del lado izquierdo, en el caso 1, el quemador de flama plana y del lado derecho el quemador de flama larga. Posteriormente se realizó un mallado computacional. Del lado izquierdo, la malla elaborada para el caso 1, en la que se puede apreciar un acercamiento al corte en la parte del quemador que muestra el refinamiento en los pequeños conductos de aire en el quemador de flama plana. El número de elementos de esta malla es de 215,000 elementos con una distorsión máxima de 0.8 y una promedio de 0.25. Mientras que del lado derecho, la malla elaborada para el caso 2. En esta imagen se puede apreciar un acercamiento al corte en la parte del quemador de flama larga convencional. El número de elementos de esta malla es de 54,000 con una distorsión máxima de 0.8 y una promedio de 0.25. Se usaron las ecuaciones fundamentales de conservación para la continuidad, cantidad de movimiento y energía que se muestran aquí, así como el modelo K epsilon realizable para resolver la turbulencia, la disipación de Eddy para la combustión, el modelo P1 para la radiación y el transporte de especies se usa también en este modelo, pues fue de mucho interés ver el seguimiento de las especies químicas a través de la cámara de combustión en los quemadores. Estas son entonces las ecuaciones que se resolvieron y se consideraron las siguientes simplificaciones. El flujo de aire y de metano son constantes. No existe deslizamiento en las paredes del horno y de los planchones. Las propiedades de los materiales son isotrópicas y constantes. Se tomaron las propiedades del gas metano como el único componente de la mezcla de gas natural para las propiedades del combustible. El aire es una mezcla de 21% oxígeno y el 79% nitrógeno.
Las condiciones de entrada de flujo másico fueron aplicadas en las caras como se muestra en la imagen. En las caras de color rojo se aplicaron entradas de flujo másico de metano, mientras que en las caras de color azul, entradas de flujo másico de aire. Las salidas de presión en ambos casos fueron aplicadas en la cara naranja que se muestra en la imagen del lado derecho. Estos son los valores para las condiciones fronteras, las cuales corresponden a valores de operación convencionales. Del lado izquierdo, el flujo de entrada en la tabla 2 para los dos casos y las condiciones de salida de los gases en la tabla 3. También fue importante definir algunas propiedades para los sólidos presentes en el modelo, así como para la mezcla metano-aire. Del lado superior derecho, en la tabla 4, se encuentran las propiedades del aluminio y del acero, correspondientes al refractario y al planchón. Para la mezcla metano-aire se consideró un CP constante para reducir el costo computacional. Este y otros valores están especificados en la tabla 5 para las distintas propiedades. La simulación de los casos 1 y 2 se llevó a cabo para 10 segundos en estado transitorio. En este video se muestra una animación del perfil térmico del caso 1 para el quemador de flama plana, el cual registra una temperatura máxima alcanzada de 2630 Celsius. En este se muestra una animación del perfil térmico del caso 2 para el quemador de flama larga, el cual registra una temperatura máxima alcanzada de 2300 Celsius. En el análisis comparativo del perfil térmico se puede observar una mejor distribución de la temperatura para el quemador de flama plana, con una longitud de flama de 74 centímetros, desde la entrada del flujo a la cámara de combustión. En el caso 2, una longitud de flama de 92 centímetros. Analizando los vectores de velocidad para la fluidodinámica, del lado izquierdo en el quemador de flama plana se puede observar que los vectores en el centro de la flama tienden a regresar a la entrada del flujo del quemador, lo que provoca una flama más abierta, como se muestra en la dirección de los vectores en sus costados. Del lado derecho, en el quemador de flama larga, observamos que los vectores en el centro del flujo poseen la misma dirección que en la entrada, y dos recirculaciones a los costados que tienden a impactar contra el flujo principal. Un análisis cuantitativo trazando una línea A que pase por estos puntos de interés en los flujos muestra estos cambios de dirección en la magnitud de los vectores de la componente Y, la cual es la dirección del flujo de entrada. Para el quemador de flama plana, representado por la curva de color negro, se observa una dirección negativa para el flujo en los costados de la flama y una dirección positiva para el flujo en el centro, mientras que para el quemador de flama larga, representado por la línea roja, se observa un ligero cambio de negativo a positivo en la dirección provocado por las recirculaciones en sus costados y una dirección negativa en el centro del flujo, contrario al quemador de flama plana. El cambio de dirección en el centro del flujo del quemador plano es provocado por una presión negativa en el centro de la salida del quemador, que se muestra en esta imagen, advirtiendo que estos tienen diferentes escalas. Del lado izquierdo, en el quemador plano, se puede apreciar una presión de vacío justo al centro de la salida de los gases a la cámara, siendo de menor magnitud que en sus alrededores. Mientras que en el quemador largo, del lado derecho, se puede apreciar que en la entrada de estos gases la presión es mayor que en sus alrededores. Esta condición causa entonces el retorno del flujo en el centro, provocando la forma plana de la flama en el primer quemador en contraste del quemador de flama larga. Siguiendo las especies químicas en el interior, en esta imagen se muestra un contorno de la fracción másica del oxígeno para ambos quemadores a los 5 segundos de tiempo. Se puede apreciar visualmente una mayor concentración de oxígeno en el caso 2 del lado derecho. En esta gráfica se muestra la fracción de masa del oxígeno al interior de la cámara de combustión a lo largo del tiempo. En el caso de la flama larga, representado por la curva roja, muestra una mayor cantidad de oxígeno a partir del segundo 0.5, donde ocurre el chispazo que enciende la flama, y continúa con una mayor cantidad en el tiempo posterior. Y bueno, una vez que se llevó a cabo la simulación matemática, las conclusiones a las que se ha llegado en este trabajo son las siguientes. El quemador de flama plana representa una mejor opción para una distribución de la temperatura más homogénea, al igual que provee una flama más abierta y de menor longitud que el quemador de flama larga, lo cual representaría un calentamiento de planchón más homogéneo. La forma plana de la flama es provocada por un gradiente de presión con un vacío generado en el centro de la salida del quemador que causa un retorno de los gases. Y por último, el quemador de flama plana tiene una mayor eficiencia en la oxidación del combustible, dejando menos oxígeno disponible tanto para ser usado como comburente, así como para ser usado para oxidar el planchón. Estas son las referencias usadas. Muchas gracias.